Hoy es nuestro programa número 8 y estamos cerca de terminar la temporada del verano. Y como somos personas prudentes, hemos empezado esta primera temporada con emociones básicas, sencillas, fáciles. Hemos tocado la alegría, hemos tocado el miedo, la ira. Son emociones que todos conocemos, que todos sabemos cómo funcionan, cómo van y que nos las reconocemos. Pero para este capítulo, ya que estamos terminando la temporada, hemos querido ser un poquito más valientes. Bueno, más valientes o más imprudentes según se mire. Y nos vamos a ir a algo mucho más complejo, algo que han vivido muchos artistas y que se reflejan en muchas obras de arte. La verdad que hemos encontrado bastantes que cuentan esta historia. Nos referimos a la angustia existencial o a la angustia vital. Nos referimos a esos momentos en la vida donde nos damos cuenta de que estamos ante un cruce de camino, que tenemos que tomar una decisión importante, bien porque sentimos que debemos cambiar algo de forma radical o porque nos ha pasado algo tan duro, tan difícil, que nos hace plantearnos muchas cosas. Esos son momentos en los que se produce ansiedad, se produce malestar, porque son momentos en que solemos enfrentarnos a cuestiones muy existenciales, cuestiones como el sentido de la vida, los valores, la soledad, la muerte, la libertad. Más que una emoción, la angustia existencial es un estado de ánimo, momento muy importante de nuestra vida, cuando nos lo cuestionamos todo y sabemos que cualquier decisión afectará al resto de lo que nos quede por vivir. En esos momentos, que son momentos vitales, nos angustiamos. Momentos de dudas y de miedo donde hasta el mundo nos grita. Y empezaremos con esa, con una obra en donde el mundo nos grita. Una obra que se llama El Grito, que es de Edvard Munch. Quédate con nosotros, que hablaremos de angustia, pero también hablaremos de vida. La cura de Stendhal. Conecta con tus emociones a través del arte. Con Laura Delgado y José Mateos. Un podcast patrocinado por EADE Estudios Universitarios. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Empezamos un nuevo capítulo, ¿no? Sí, además el último de la temporada en cuanto a emociones se refiere. Esperemos no estar tan angustiados por ese motivo, ¿no? No, en absoluto. Bueno, empezamos con una obra mundialmente conocida, ¿no? De estas súper famosa, como es El Grito de Edvard Munch, del año 1893. Es una obra tan conocida, pero realmente hay muchos datos que no se conocen sobre ella. Entre ellos, pues, algo tan básico como quién da ese grito. Porque realmente vemos en esta obra una figura que así blanquecina, que se lleva las manos al rostro, la boca abierta, ¿no? Dando ese grito sordo que realmente no escuchamos. Pero realmente lo más importante va a estar en el fondo, en ese espacio que proyecta este artista, en el que vamos a ver un atardecer de un color rojo muy intenso, hasta tal punto que él lo describe como si fuese sangre. Es muy divertido cuando los historiadores del arte investigamos, indagamos sobre obras y tenemos la suerte de contar con escritos de los propios artistas. En el caso de Munch, él escribía un diario y él mismo recoge el momento de inspiración para esta obra. Él literalmente escribió lo siguiente. Decía, mis amigos seguían caminando y yo todavía temblaba de miedo y sentí que un gran grito infinito invadía la naturaleza. Es decir, realmente ese grito fue emitido por la naturaleza. Es más, el propio título de la obra en sus orígenes fue El grito de la naturaleza. Y es que aquí Munch lo que hace es captar ese impacto de la naturaleza en las emociones humanas, ¿no? En el momento en el que tú tienes una crisis existencial que no te encuentras muy bien y algo a tu alrededor cambia o tiene un tono muy intenso, como en este caso era ese amanecer, pues le impactó hasta tal punto que le hizo sentir todas esas emociones que no serían del todo positivas. Es muy curioso porque si miras la obra con los ojos con los que Laura lo está contando ahora mismo, ahora ya no sabes si está gritando el personaje central de la obra o si se pone las manos en las orejas para no escuchar ese grito, si está asombrado o asustado al escuchar de gritar. Fijaros cómo cambia con los ojos de alguien que sabe, alguien que estudia una obra de arte, alguien que mira lo que miran los artistas, cómo cambia la forma en la que podemos ver las emociones, bueno, el arte y las emociones que
que transmiten o que quieren transmitir. Intentando indagar un poco en esas emociones, podemos ver como aquí Munch lo que está haciendo es trasladar ese sentimiento individual que a él le invadía, porque además es un artista que es muy estudiado también en el ámbito de médico, ¿no? Por el tema de la depresión, de la angustia vital, porque si nos fijamos en toda su trayectoria artística, la obra pues tienen ese matiz muy negativo. Tuvo muchos familiares con enfermedades mentales exactamente, y él se angustiaba mucho de pensar que él también podría... Muy triste, ¿no? Todo como de colores oscuros, muy pálido, falta esa viveza que aquí, sin embargo, se traslada a ese atardecer, ese color rojo tan intenso, pero realmente era pues un dolor existencial, ¿no? Que se traduce en ese propio personaje que está gritando. Además, también esta obra... hay esos datos que no todo el mundo conoce, pues es mundialmente conocida, como ocurre con otras obras, porque se intentó robar en varias ocasiones. En este caso, el Cristo se intenta robar en 2 ocasiones. Por suerte, pues fueron rescatadas rápidamente y no sufrieron grandes daños. Y por eso también uno de los motivos, ¿no? Por los que sea muy conocida, como ocurrió con la Mona Lisa, ¿no? Sí, pero esa vez acusaron a Picasso con el grito de Munch cuando le han intentado robar. Picasso ya estaba muerto. No creo que eso lo achacaran a él, que al final ahora mismo es el malo de todas las películas. Picasso siempre de por medio. Siempre por medio. Además, otra cosa muy curiosa de esta obra es que hace relativamente poco se descubrió que hay una inscripción en la parte superior que pone «Solo podía haberlo hecho un loco». Qué curioso. Que lo descubre un crítico de arte observando la obra y claro, pues se preguntaban en qué momento alguien podía haber escrito eso. Pues luego investigando se dieron cuenta, analizando un poco la pintura, este lápiz con el que se había pintado, además que es casi imperceptible esta inscripción, se descubrió que fue el propio artista, fue Munch el que lo Una frase escribió. enigmática, ¿no? Solo puede haberlo pintado un loco. Una frase enigmática. También por todo, ¿no? Por su propia biografía, por todo lo que había vivido y porque igual era como un rasgo que a él lo caracterizaba, ¿no? Esa idea de demente, ¿no? De no estar bien. Perder a veces de esa existencia, esa angustia existencial y perder a veces incluso la cabeza, ¿no? En su momento. Además se ha llevado también al cine este grito, ¿no? Con la saga de Scream, también asociada al miedo, ¿no? Ya de esa angustia pues pasamos al miedo directamente. Al miedo. Bueno, vamos a seguir con una segunda obra. La segunda obra de hoy es de uno de mis artistas favoritos, a pesar de la abstracción que lo conlleva. Vamos a hablar de Kandinsky y de una obra que conoce muy poquita gente. Se llama Desarrollo en marrón. Y todo el mundo sabe que Kandinsky es un artista que pintaba todo lleno de colores, de luz, todo muy brillante, toda una orgía de colores, lo que él siempre hacía en sus cuadros. Y sin embargo, cuando murió, se encontró en su casa un cuadro que nunca había enseñado, que nunca había mostrado, un cuadro sucio, un cuadro marrón, un cuadro muy extraño, ¿no? Que tiene una historia muy particular. Voy a poner un poco en contexto de cómo se crea esta obra, que como digo se llama Desarrollo en marrón, es del 32, tenéis que iros al Centro Pompidou de París para verlo porque no suele estar en redes sociales, pero sí en el catálogo del Pompidou de París. Veréis, Kandinsky es un pintor ruso que con 30 años era jurista, era un abogado, y ve una exposición de impresionistas y se queda impresionado, que para eso son los impresionistas. Y dice, mamá, yo quiero ser artista. Bueno, como ya estaba casado, diría, Mari Carmen, yo quiero de mayor, quiero ser artista. Entonces, como vivía en Rusia en el tiempo de los zares y todo era muy académico, muy tal, y lo que él estaba buscando era algo muy moderno, decidió irse a Alemania, donde, al igual que en París, pues había mucho movimiento. Se vuelve loco por el color, como ya digo, y crea junto con otro grupo de pintores lo que se llama el jinete azul, que básicamente es el expresionismo, cogen los colores del fauvismo e intentan marcar la máxima emoción, la máxima expresión. Se llamaba jinete azul porque uno de sus cuadros más famosos se llamaba Jinete Azul, tampoco era muy así. Yo, pensando un poco en el fin de la temporada, estoy convencido que nuestro podcast es un podcast expresionista, porque es un podcast que ha intentado mostrar muchos colores, que son las emociones, y dando mucha expresión y expresividad a lo que decimos. Bueno, pues se entera de que en Rusia ha habido una revolución, de que han echado a los zares y de que bueno, ahora hay más libertad, hay más modernismo, hay todo mucho más vanguardia. Ya entonces estaba haciendo abstracción de ese expresionismo, se pasó a la abstracción y estaba metido en toda
en todo el estilo de la abstracción, también con mucho color, mucha figura geométrica, mucho ritmo, mucha música. Kandinsky era un enamorado de la música y del alma humana. Escribió un libro que se llama El alma de la pintura, ¿no? Y que os lo recomiendo, muy pequeñito, pero es maravilloso. La cosa es que cuando se va a Rusia se encuentra que al poco tiempo pues no lo dejan hacer pintura moderna y se vuelve para Alemania. En Alemania alfombra roja, la Moderno, Bauhaus. pero no mucho, ¿no? Modernos, pero no mucho, ¿no? Parece que si se hacían cosas raras, que es lo que decían, pues el pueblo no entendía el arte, ¿no? Y entonces cuando a la época de Stalin pues se tiene que volver con muchos otros vanguardistas, ¿no? Fijaros por dónde vamos con este hombre que se ha ido de Rusia porque es muy clásico, se vuelve y se tiene que salir corriendo de nuevo y se vuelve a Alemania, y en Alemania habían montado una universidad, que yo creo que era el sueño de todos los artistas, se llamaba la Bauhaus, todo era experimentación, todo moderno, todo permitían hasta mujeres estudiar, o sea, una cosa, de otro siglo, además literalmente así. Eso sí, lo de estudiar pintura y tal no era tanto como algunas otras cosas que les permitían. Se llenó de rusos y de personas de otras ciudades, y de pronto, cuando llevan 10 años en la Bauhaus, el de profesor, se sube al poder en Alemania un chico bajito, con bigote, llamado Adolfo, de apellido Hitler, que se creía pintor, que intentó entrar a la Bauhaus y no lo dejaron porque era muy malo pintando. Imaginaros, Adolf Hitler, cuando sube al poder, ¿qué va a hacer con una universidad que le han prohibido la entrada por petardo? Pues en un año estaban sin recursos, sin dinero, sin presupuesto, y él tiene que irse, sabe que no puede seguir allí, tiene que marcharse de Alemania, y le queda solo un lienzo, le queda algunos tubitos de pintura con un poquito de pintura en la punta, y le queda el agua sucia de los pinceles. Y con ese material, con esa angustia vital, con haber tenido que salir de Rusia, con ahora tener que salir de Alemania, con todo eso hace un cuadro que, si lo buscáis, veréis que hay una figura central, que aunque sea abstracta parece una persona que sube o baja de una escalera, que no sabe dónde va, y que se le está cerrando una puerta y todo marrón a su alrededor, que es el agua de los pinceles con la que él pintó. Yo creo que esa pintura, Desarrollo en marrón, del 32, marca muy bien la angustia de un hombre que con 30 años quiso ser pintor, que luchó por ser moderno, que estuvo en todas las vanguardias y que tuvo que huir 2 veces de 2 países con las maletas a poco menos de hacer, porque perdía la vida y, por supuesto, la capacidad de pintar. Bueno, al final me he puesto intenso, porque es que es angustia existencial. Claro. Bueno, más allá de ese propio contexto en el que surge lo convulso, ¿no?, de prácticamente el desarrollo del siglo XX, aún a día de hoy, si nos llevamos esas obras de arte a la actualidad, todavía hay quien le cuesta ver este tipo de arte, ¿no?, esa idea de la abstracción, de ver obras en las que realmente no vemos nada o podemos ver lo que queramos, según se interprete. Entonces, pues bueno, también la Bauhaus apostaba por arte un poco más alternativo, otras artes que hasta el momento no eran tan valoradas, como la arte decorativa, ¿no? Otro tipo de disciplinas que hasta el momento pues no tenían cabida, y en la Bauhaus pues tiene ese surgimiento del auge de este tipo de artes que también tienen ese reconocimiento. A eso me refería cuando lo de las mujeres, porque no las dejaron, hicieron un cupo para pintura y tal, y sí las permitían hacer arte textil y arte de otro tipo. Y bueno, pues Goncharova y algunas otras se salieron del tiesto de una forma maravillosa, hicieron en las texturas de los textiles, hicieron mucha más arte moderno de lo que hacían los hombres, ¿no?, en los lienzos. O sea que nuevamente modernos, pero no tanto, porque había mujeres artistas muy buenas, en concreto arquitectas muy buenas, pero que finalmente solo les dejaban el ámbito textil. Menores o textiles. Muy bien, nos queda una tercera obra, siempre tenemos que tener 3, y hablando de mujeres, traeremos una mujer a este último programa, ¿no? Y nuevamente otra conocidísima y amada y odiada a partes iguales, yo creo. Como Picasso. Conocida por todo, Frida Kahlo, muy conocida por su autorretrato, por esos rasgos tan característicos en su rostro, en su forma de vestir, en la cultura mexicana que ella también defiende y pone de relieve en su obra. No es una artista que yo haya estudiado en profundidad, las cosas como son, pero es cierto que hace poco me invitaron a la inauguración de un documental sobre toda su vida, en la que se investiga
investigó muy bien en la casa en la que se cría, en el museo actual que hay allí en México, y la verdad es que da un punto de vista muy importante de esta artista y de todo cómo sobrelleva, ¿no?, su contexto, su propia vida y cómo lo lleva a su obra. Es muy interesante porque hoy vamos a ver una obra que se llama Lo que el agua me dio, del año 1838. Aquí no vemos la cara de Frida por ningún lado, No pero podías traer algo, no siempre podía ser. rozando el límite. Me encanta, Laura. Venga, Aquí perdóname. No te... vemos ese autorretrato, pero ya os digo que Sin no verla vemos a su ella. cara, no vemos su cara. ¿De qué forma, cómo lo hace ella para autorretratarse? Pues lo que hace es pintarse metida dentro de una bañera, pero nuevamente, ya os digo, sin ver su rostro. ¿Cómo lo hace? Pues ella se representa de piernas para abajo, podemos ver el contorno de la bañera y al fondo sus pies. Y la obra se va a desarrollar en todo lo que es el reflejo del agua. En ese reflejo del agua podemos llegar a ver personajes entre vegetación, un volcán, un pájaro muerto, un esqueleto, dos mujeres desnudas en una cama, insectos y al final, pues como les digo, sus pies. Todo eso es una forma de plasmar su propia vida. Lo mismo que hacía en sus otros autorretratos, pero aquí de una forma como un poco más amplia, como una especie de árbol de la vida, como un repaso por Lleno de toda. simbología, ¿no? Cada uno Y de esos además por elementos. toda esa angustia existencial. Creo que no hay artista que mejor lo represente, ¿no? Porque además su vida estuvo muy marcada por el pesar y por el malestar Por el y dolor. a nivel físico y mental. Entonces ella representa desde los juegos de su infancia hasta pues su etapa viviendo en Nueva York, en la que aparece ese rascacielos que está dentro del volcán, que está en llamas, porque ella realmente quería volver a su México natal. Entonces vamos a ver cómo ella traslada esa emoción de la angustia en un autorretrato, cómo la emoción se plasma en su rostro. Y de hecho, si hacemos un repaso por todo su autorretrato, vamos a ver cómo en prácticamente ninguno podemos verla que esté sonriendo o que tenga un gesto mínimamente agradable. En todo se plasma perfectamente esa angustia, se plasma en su rostro, se plasma en su vestimenta, incluso en el lenguaje no verbal. Está en todo lado, digamos que lo inunda su obra, ¿verdad? Y esta obra, Lo que el agua me dio, que es del 38-39, la verdad es que a pesar de que no se le ve a ella ese rostro que siempre tan apesadumbrado, es una obra angustiosa, ¿no? A pesar de que una bañera con unos pies a la punta, ¿no? Parece como que iba a ser muy placentera Sí. la imagen, pero buscarla y veréis cómo se ha elegido una obra que refleja la angustia vital de una persona que lo ha pasado mal, que lo está pasando mal en su vida, que en algún momento, el momento de un baño, un momento de pararse muchas veces en el día, de pensar, de repensar lo que has hecho, lo que vas a hacer, y ella para la vida en ese momento del baño y para raer los fantasmas que le han estado persiguiendo y que se reflejan en el agua, que es ella misma, ¿no? Al final, lo que tendría que verse en vez de su cuerpo bajo el agua, lo que está viendo es todo lo que ha vivido, que a fin de cuentas nuestra vivencia somos nosotros mismos, ¿no? Claro. Es un poco... Además se le asocia mucho con el surrealismo, ¿no? Por Sí, el sí. tipo de arte que ella realiza, pero realmente ella misma lo afirmaba, ¿no? Que no pintaba ni sueños ni pesadillas, pintaba su propia realidad. Artistas como Frida Kahlo son ella misma su estilo, no, yo creo que no se pueden ascribir a ningún estilo concreto. Bueno, vamos concluyendo este octavo programa, que es el último en el que vamos a marcar emociones, ya habrá algunos de despedida, que será el siguiente. Quiero decir que la vida está llena de decisiones, muchas pequeñas, otras de mayor envergadura, que nos ponen muchas veces en situaciones de angustia o de estrés vital. Y es importante que reconozcamos esos momentos, esas situaciones, porque debemos pararnos a pensar por dónde seguir. No nos dejemos arrastrar solo por la angustia, por el miedo, por lo que va a venir, sino sabemos que son momentos duros, son momentos de pararse, de pedir ayuda, de pedir consejos, momentos de soledad, de ansiedad, donde todo está por decidir. Muchos artistas vivieron esos momentos. Curiosamente hemos encontrado muchos ejemplos en el siglo XX. En otras épocas de la historia a lo mejor no sé si es que hay menos. Posiblemente también cuando tienes asegurado lo básico, en el siglo XX tenemos la comida, la casa, tenemos las cosas básicas, nos podemos de alguna manera permitir el lujo de pensar en otras cosas, ¿no? en otros proyectos vitales. Pero sea de una manera o de otra, a mí no me parece que eso sea motivo para despreciar el que son momentos de angustia, que lo vivimos más. Son nuestros momentos, son los de nuestro siglo. Y el arte lo refleja, y lo refleja siempre muy bien. El arte refleja la alegría, la vida, la tristeza, la duda, la euforia. El arte es pura vida.
Y así lo estamos reflejando en este podcast, donde las emociones, de las más simples a las más complejas, siempre tienen una obra de arte, una historia, un artista que lo ha contado. Si miramos bien, podemos usar el arte como un espejo, lo dijimos desde el principio. Un espejo donde mirarnos, donde representar todo las cosas que nos importan a los seres humanos, nuestras propias emociones, nuestra vida, nuestra cotidianidad. Así lo estamos contando y así lo estamos reflejando en la cura de Stendhal. Yo soy José Mateo, en redes soy conocido como Gos Picasso. Yo soy Laura, en redes La Venus de Urbino. Damos las gracias a Arturo Campano, nuestro técnico de sonido NA de Estudios Universitarios, que es quien nos patrocina este podcast que está terminando esta temporada. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.